Recuerdo ese día como si fuera ayer. Se estaba jugando un partido de baloncesto en el gimnasio del instituto. Después del partido, estaba sentada sola en las gradas leyendo un libro cuando Diego apareció frente a mí. Él era la estrella del equipo de baloncesto y siempre popular. Sin embargo, en ese momento, eligió hablarme. Ana. A menudo te veo leyendo aquí. ¿Qué estás leyendo? Mi corazón dio un vuelco al ver la sonrisa de Diego. Es Jane Eyre de Charlotte Bronte. ¿Y tú? ¿Cuándo? Respondí, me dio una cálida sonrisa. Yo. Realmente no. Me interesa mucho más que el baloncesto. Pero, ¿ese libro es interesante? Desde ese día, nos fuimos acercando poco a poco, y comencé a asistir a todos sus partidos. Él, a su vez, se interesó en mi amor por la lectura, y pasamos más tiempo discutiendo libros. Después de graduarnos del instituto, comenzamos a salir de manera natural. Unos años después, nos casamos. La ceremonia se llevó a cabo en una pequeña iglesia, bendecida por nuestra familia y amigos. La felicidad de ese día permanece profundamente grabada en mi corazón. Te amo, Ana, dijo Diego, abrazándome después de la ceremonia. Nuestra vida de casados fue tranquila. Yo trabajaba como bibliotecaria mientras Diego construía su carrera como ingeniero en una fábrica local. Apoyábamos los sueños del otro y crecimos juntos. Luego nació nuestro hijo, Esteban. Su nacimiento trajo aún más luz a nuestras vidas. Esteban era la encarnación de nuestro amor y nuestra esperanza para el futuro. Cada vez que veíamos su sonrisa, nos sentíamos bendecidos. Mamá. Papá. Cuando Esteban pronunció sus primeras palabras, lloramos de alegría, y cada vez que apretaba nuestras manos con sus pequeños deditos, nuestra felicidad al verlo crecer aumentaba. Los lazos familiares se profundizaron, y pasábamos nuestros días como un equipo unido. Paseos de picnic en el parque, viajes de campamento los fines de semana, decoraciones de Navidad. Todos esos momentos se convirtieron en recuerdos preciados grabados en nuestros corazones. Esteban era un niño enérgico y curioso. Su sonrisa era tan brillante como el sol, y su presencia iluminaba nuestro mundo. Apreciábamos cada día mientras lo veíamos crecer. Sin embargo, en medio de tanta felicidad, estábamos a punto de enfrentar una tragedia inimaginable. Era un día laboral ordinario. Había ido a recoger a Esteban del jardín de niños, y caminábamos de la mano como de costumbre. Ese día, Esteban estaba particularmente alegre, cantando mientras caminaba. Mamá. Hoy jugué mucho en el parque. La maestra me empujó en el columpio. Eso es maravilloso. Esteban. ¿Qué te gustaría? ¿Para cenar? Espagueti estaría genial. Estábamos teniendo esta simple conversación cuando sucedió. De repente, el chirrido de los frenos de un auto perforó el aire. Antes de que pudiera girarme, la mano de Esteban se había soltado de la mía. Me tomó varios segundos comprender lo que había sucedió. Un coche había saltado la banqueta y golpeado a Esteban. Grité y corrí hacia él. Yacía inmóvil, con los ojos cerrados. Esteban, llamé su nombre repetidamente, pero no hubo respuesta. Los transeúntes pidieron ayuda y la espera por la ambulancia se sintió como una eternidad. Esteban fue llevado de urgencia al hospital y llevado a cirugía, pero las expresiones de los médicos me decían lo grave que era. Todo lo que podía hacer era rezar. Diego llegó corriendo al hospital y nos tomamos de la mano mientras esperábamos noticias. Horas después, el doctor apareció y lentamente movió la cabeza. Lo siento. No pudimos hacer nada. Esas palabras destrozaron nuestro mundo. No podíamos aceptar la realidad de que Esteban se había ido
Sus juguetes seguían esparcidos en su habitación. Y el silencio sin su voz solo magnificaba nuestro dolor. Diego y yo caímos en una profunda tristeza, encontrando difícil incluso consolarnos. El uno al otro. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Diego susurró entre lágrimas. Esteban, lo siento. Tanto. Si tan solo mamá hubiera sido más cuidadosa. No dejaba de culparme. A mí misma. Muchos amigos y familiares se reunieron para el funeral de Esteban para llorar su corta vida. Pero no importaba cuántas personas compartieran nuestro dolor, nada podía llenar el vacío en nuestros corazones. Los meses que siguieron fueron como vivir en un mundo sin color. Aunque Diego y yo intentábamos apoyarnos, cada uno cargaba su dolor en soledad. Cada vez que recordábamos la sonrisa de Esteban, un dolor aplastante nos oprimía el corazón. Aunque nunca nos acostumbramos a la vida sin Esteban, poco a poco aprendimos a mirar hacia adelante. Llegamos a creer que vivir cada día con propósito era el mayor tributo que podíamos darle. Fue un evento que cambiaría nuestras vidas por completo. Habían pasado 7 años desde el accidente de Esteban, y aunque la pena nunca desapareció, poco a poco estábamos recuperando nuestra rutina diaria. Esa mañana estaba preparando café en la cocina. Como siempre. La luz del sol entraba por la ventana y todo parecía tranquilo. Sin embargo, esta tranquilidad estaba a punto de romperse por un visitante inesperado. Sonó el timbre y, cuando abrí la puerta, ahí estaba un oficial de policía en uniforme. La sorpresa y la ansiedad se apoderaron de mi pecho. ¿Es usted la señora Ana Brown?, preguntó un oficial. Sí, lo soy. ¿Ha pasado algo?, respondí. Con duda. Hemos arrestado a un joven que intentaba entrar a su casa. Él dice que es su hijo. Contuve el aliento al escuchar esas palabras. Traté de procesar su significado, pero no podía entender por qué mencionaban a mi hijo, quien había muerto hace 7 años. Debe haber algún error. Mi hijo falleció hace 7 años, respondí con una voz temblorosa. El oficial parecía confundido, pero dijo, aún así, ¿le importaría venir a la estación de policía para verificar? Aunque confundida, rápidamente me puse el abrigo y decidí ir a la estación. El miedo y la ansiedad giraban en mi corazón, pero sabía que tenía que ir para entender qué estaba suceso. En la estación de policía vi al chico. Sin embargo, él no era Esteban. El chico parecía herido y vestía ropa desgarrada. ¿Quién eres tú?, pregunté. Instintivamente. El chico respondió con miedo en una voz baja, soy Emilio. Solo estaba hambriento. Lo siento mucho. El oficial continuó explicando que este chico estaba buscando a su familia y de alguna manera conocía tu dirección. Mientras escuchaba la historia de Emilio, me di cuenta de que no era solo un niño perdido o un vagabundo. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza y desesperación, lo que sugería que había algo más serio detrás de su situación. ¿Por qué viniste a mi casa?, le pregunté a Emilio. Solo quería que alguien me ayudara, respondió Emilio con lágrimas en los ojos. En ese momento, sentí algo por las circunstancias de Emilio y tuve la firme sensación de que no podía abandonarlo. Esa noche, regresé de la estación de policía y le conté a Diego los eventos del día, sobre Emilio, cómo fue confundido con Esteban y su trágica situación. Sin embargo, la reacción de Diego fue diferente de lo que había esperado. Diego, escucha. Sobre el chico que conocí en la estación de policía hoy, yo comencé, sentándome en el sofá de la sala y tomando un respiro profundo. Su nombre es Emilio. Lo atraparon tratando de entrar a nuestra casa. Por lo que pude ver, parece que lo están maltratando.
Diego levantó el control remoto de la TV, bajó el volumen y miró hacia mí, Emilio. ¿Y por qué exactamente? ¿Vino aquí? No lo sé. Pero el miedo y la tristeza en sus ojos eran reales. Creo que deberíamos intentar ayudarlo. De alguna manera. Ana. Esto está más allá de nosotros. Deberíamos dejarlo en manos de la policía. Había frialdad en la voz de Diego. Pero él no es solo un niño perdido o un vagabundo. Podría estar pidiéndonos ayuda, rogué desesperadamente. Recordando las lágrimas de Emilio, Diego suspiró profundamente y miró a otro lado. Incluso si dices eso, no hay nada que podamos hacer. Algo en su respuesta me inquietó. Sentí que había algo oculto detrás de la actitud de Diego. Esa noche no pude dormir en la cama. Diego estaba actuando diferente de lo habitual. Su actitud fría y la distancia antinatural me molestaban sin cesar. Habíamos superado el duelo juntos, así que, ¿por qué de repente se sentía tan distante? A medida que avanzaba la noche, me sentía cada vez más ansiosa. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que Diego estaba ocultando algo. ¿Realmente estaba tan indiferente a Emilio? ¿O había algo más profundo en juego? Diego. ¿De verdad no estás preocupado por Emilio en absoluto? Finalmente lo confronté. Se dio la vuelta en la oscuridad y respondió brevemente: Ana, vamos a dormir. Podemos pensar en esto mañana. Sus palabras solo aumentaron mi ansiedad. ¿Cuándo empezó Diego a actuar de esta manera? No tenía idea de lo que estaba pensando. No podía sacar a Emilio de mi mente. Dando vueltas en la cama toda la noche. Sus ojos tristes, su voz temblorosa y los fragmentos de su historia estaban profundamente grabados en mi corazón. Toda la noche, me quedé despierta mirando la espalda de Diego, preguntándome qué estaba ocultando. Y decidí que necesitaba tomar medidas para descubrirla. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía. Estación. Aunque llena de ansiedad y tensión, fui a la estación para cooperar. Allí se revelaron más detalles sobre la situación de Emilio. El oficial de policía comenzó a hablar con una expresión seria. Hemos hecho progresos en nuestra investigación de Emilio. Después de investigar su pasado, parece que Emilio es el hijo de tu esposo. ¿Qué? No podía creer mis oídos. ¿Qué quieres decir? La madre de Emilio es una mujer llamada Isabel y Emilio es el hijo que nació entre Isabel y tu esposo. Parece que Isabel estaba abusando de Emilio, por eso él huyó y vino a ti. En ese momento, mi corazón se congeló. Frío. No podía creer que Diego hubiera sido infiel y que el niño nacido de esa relación estuviera sufriendo tan terriblemente. Cuando volví a casa, no podía dejar de llorar por el impacto de conocer la verdad. Confronté a Diego, que estaba esperando en la sala. Con una voz temblorosa. Diego. ¿Sabía sobre Emilio todo este tiempo? Evitó mirarme a los ojos, y un pesado silencio siguió. Finalmente. Suspiró profundamente y respondió en voz baja. Lo sabía, pero no había nada que pudiera hacer. Nada que pudieras hacer. Cuando tu hijo estaba siendo abusado, grité, temblando de ira. ¿Por qué lo escondiste de mí? Diego cubrió su rostro con una expresión de dolor. Isabel. Fue un error de una sola vez, pero Emilio nació como resultado. Cuando Isabel dijo que lo criaría, no pude decir nada. Esas palabras me llenaron de desesperación y rabia. No podía perdonar a Diego por mentirme y por cómo esa mentira había causado tanto dolor. Ana. Por favor, entiende. Sabía de la existencia de Emilio, pero nunca pensé que Isabel sería una madre tan terrible. Pero ahora, él ha venido a
Nosotros. Está pidiendo ayuda. Me sequé las lágrimas y fortalecí mi determinación. Necesitamos pensar en lo que podemos hacer para salvar a Emilio. Diego. Asintió en silencio, pero sus ojos reflejaban un profundo arrepentimiento y dolor. Juramos hacer todo lo posible para ayudar a Emilio. Pero siento que esto traería más pruebas para nuestra relación. Decidí recibir a Emilio en nuestro hogar. Cuidé de sus heridas, le di comidas calientes y traté de hacer que se sintiera seguro. Aunque Emilio al principio estaba desconfiado, poco a poco empezó a abrir su corazón. Emilio, ¿dónde estuviste antes de venir? Aquí. Le pregunté suavemente. Después de dudar un poco, Emilio respondió en voz baja, fui a ver a mi padre. Quería pedir ayuda, pero en ese momento, una fría realidad atravesó mi corazón. Te encontraste con Diego. Emilio asintió y continuó con lágrimas en los ojos. Se veía sorprendido de verme. Pero él me rechazó. Aunque yo no había hecho nada malo. Apreté la mano de Emilio, sintiendo su dolor. Ya veo. Emilio, no has hecho nada malo. Emilio rompió en llanto y enterró su rostro en mi pecho. Verlo así fortaleció mi determinación de protegerlo. Decidí enfrentar a Diego. A la mañana siguiente, en el desayuno, saqué el tema de la historia de Emilio. Diego. Emilio me contó. Ayer. Fue a verte, pero tú lo rechazaste. El rostro de Diego se contrajo mientras evitaba mi mirada. Ana. No sabía qué hacer en ese tiempo. Pero es tú. Hijo. No podemos abandonarlo, dije firmemente. Ana. No hay nada que pueda hacer. Diego respondió con una voz deprimida. Entonces lo haré yo. Es nuestra responsabilidad proteger a Emilio, dije con determinación. Ese día, Emilio continuó contándome la verdad. Con lágrimas en los ojos, me explicó lo solo que se había sentido y lo desesperadamente que había buscado ayuda. Mamá me golpeaba todos los días y no me daba comida. Ya no podía soportarlo, así que me escapé. Pero no tenía a dónde ir. Entonces viniste a nuestra casa. Mi corazón se quebró mientras escuchaba la historia de Emilio. Sí, le pedí ayuda a papá. Pero él, Emilio, se atragantó con sus palabras. Ahora todo está bien, Emilio. Te protegeré de ahora en adelante. Lo abracé con fuerza esa noche. Mientras observaba a Emilio dormir, seguía pensando en lo que podía hacer para salvarlo. Todavía había mucho que podía hacer para ayudar a aliviar su pasado y darle un futuro más brillante. Independientemente de lo que Diego pensara, estaba decidida a luchar por proteger a Emilio. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento de Emilio. Al día siguiente, recibimos noticias de la policía, se habían recopilado pruebas del abuso de Isabel y ella sería arrestada. Suspiré aliviada al darle la noticia a Emilio. Emilio, Isabel ya no puede hacerte daño. Será arrestada, dije suavemente, mirándolo a los ojos. Emilio sonrió entre lágrimas. Gracias, Ana. Estoy realmente agradecido. Ese día preparé una nueva habitación para Emilio. Renové parte del cuarto de Esteban para crear un espacio para él. Recibir a Emilio en una habitación llena de los recuerdos de Esteban fue una gran decisión para mí. Después del arresto de Isabel, Diego y yo fuimos a la policía para escuchar los detalles. Las pruebas del abuso de Isabel hacia Emilio eran inimaginables. Al ver las pruebas, comprendimos verdaderamente cuánto había sufrido Emilio. Soportado. De ahora en adelante, prioricemos la seguridad de Emilio, le dije a Diego, y él asintió. Silenciosamente. Ana. Es tu decisión. Cooperaré. Aunque todavía había
Duda en la voz de Diego, sentí un rayo de esperanza en sus palabras. La vida con Emilio era un nuevo desafío para nosotros. Tomaría tiempo sanar las heridas de su corazón. Pero habiendo decidido protegerlo y amarlo, estaba preparada para recorrer ese camino. Nuestros lazos como familia serían puestos a prueba en el proceso de reconstrucción. Sin embargo, creo que la presencia de Emilio nos traería nueva esperanza y propósito. Por su bien y por el nuestro. No tenía otra opción más que seguir avanzando. Mientras tanto, Diego perdió su trabajo, su reputación. En el trabajo se había caído. Y cuando se hizo pública su aventura y el hijo que había ocultado, perdió la confianza de los demás. Cuando recibí esta noticia, me llené de emociones complejas, enojo por su traición mezclado con ansiedad por el futuro de nuestra familia. Ana. ¿Cómo terminaron las cosas así? Diego se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. Cosechas lo que siembras. Diego. Respondí. Fríamente, aunque debajo de mi profunda tristeza había aún palabras. ¿Alguna vez has pensado en cuánto sufrimiento soportó Emilio? Dijo Diego. Nada, solo agachando la cabeza. Era difícil ver cualquier rastro del hombre que una vez amé en su estado actual. El arresto de Isabel se convirtió en una gran noticia y sus acciones pasadas fueron reveladas una tras otra. Como evidencia de abuso seguía saliendo a la luz. Enfrentaba una larga sentencia de prisión. Sin embargo, esto no sanaría las heridas de Emilio. Isabel no puede lastimar a Emilio más. Pero sus cicatrices emocionales son profundas. Susurré para mí misma mientras observaba a Emilio durmiendo. Mientras tanto, las deudas de Diego y Isabel salieron a la luz. Ambos habían acumulado una deuda significativa. Una noche, Diego se acercó a mí con una expresión seria. Ana, ¿qué debo hacer? He perdido mi trabajo y las deudas siguen acumulándose. Respondí con calma. Primero piensa en Emilio, luego asume la responsabilidad de esta situación. Tenemos mucho por hacer. Ana. Realmente lo siento, he hecho algo vergonzoso contigo. Diego se disculpó con lágrimas en los ojos. No necesito disculpas. Ahora. Solo podemos seguir adelante. Dije, mirándolo a los ojos. Hagamos lo que necesitamos hacer por el bien de Emilio y por el nuestro. Diego asintió ligeramente a estas palabras. Aunque no estaba segura de que pudiera cambiar. Al menos nos estábamos preparando para dar otro paso. Adelante. Comenzamos a revisar nuestras finanzas y a reducir gastos para empezar una nueva vida con Emilio. Hicimos todo lo posible para crear un entorno donde Emilio pudiera sentirse seguro. Y mientras observaba a Emilio abrir poco a poco su corazón, un rayo de esperanza brillaba en él. Mío. Renovamos nuestra determinación de caminar juntos este camino, soñando con el día en que su sonrisa regresara por completo. Decidí comenzar el proceso de adoptar formalmente a Emilio. Darle la bienvenida a nuestra familia como un miembro legal se sentía como el primer paso hacia un futuro brillante. Sin embargo, no iba a ser un camino fácil. Un día fuimos a la corte de familia. Estábamos allí para que la adopción de Emilio fuera oficialmente reconocida. En la corte, Isabel reclamó sus derechos parentales, poniendo a prueba nuestra determinación. Isabel lloró en la corte, suplicando por sus derechos. Como madre, cometí errores. Pero amo a Emilio. Por favor, déjenme tenerlo de vuelta. Recordando todo el abuso que Emilio había sufrido, mantuve la compostura.
Isabel, piensa en lo que le hiciste a Emilio. Piensa en cuánto sufrió. No podemos olvidar eso. Los procedimientos judiciales continuaron durante varias semanas, durante las cuales Emilio pasó días ansiosos. Mi corazón sufría, pensando en la presión que su joven corazón estaba sufriendo. Ana, ¿qué pasa si pierdes en la corte? Emilio preguntó nerviosamente una noche. No te preocupes, Emilio. Te protegeré sin importar qué. Ya no estás solo. Le apreté la mano. Tranquilizante. Finalmente, el día del juicio llegó. En la tranquila sala del tribunal, el juez se dirigió a nosotros después de considerar todas las pruebas y testimonios, y en el mejor interés de Emilio, por la presente otorgo a Ana Brown los derechos de adopción formal como madre de Emilio. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. El rostro de Emilio mostró alivio. Su pequeña mano apretó la mía con fuerza mientras susurraba gracias. Al salir del tribunal, dimos nuestro primer paso como una nueva familia. Emilio ya no estaba solo, y juramos amarlo y protegerlo. Aunque Isabel mostró decepción y frustración por la decisión del tribunal, estaba segura de que habíamos tomado la mejor decisión para Emilio. Aunque enfrentaríamos muchos desafíos en el futuro, renovamos nuestro compromiso de seguir adelante como una familia. Día a día, Emilio comenzó a superar sus heridas emocionales. A medida que sus sonrisas aumentaban, parecía que el brillo regresaba a nuestro hogar. Ver su crecimiento se convirtió en mi mayor alegría. Una mañana, Emilio corrió hacia mí antes de dirigirse a la escuela. Mamá, hoy haremos un experimento de ciencias con amigos en la escuela. Estoy tan emocionado. Eso es maravilloso. Emilio, vas a tener un gran día. Sentí calidez en mi corazón al ver su sonrisa. Cuando regresó de la escuela, me contó con entusiasmo los eventos del día. Hoy, el experimento salió bien. Todos me felicitaron. Trabajaste mucho, Emilio. Lo elogié y compartí en su pequeña victoria. A medida que Emilio se abrió más a mí, nuestro vínculo se hizo más fuerte. Durante la cena, reímos juntos más a menudo mientras escuchábamos sus aventuras diarias. Jugué fútbol con mis compañeros de clase. Hoy hice nuevos amigos también, dijo Emilio con una sonrisa radiante. Eso es maravilloso. El tiempo con amigos es muy valioso, le respondí, sintiendo su crecimiento. Las heridas del pasado de Emilio se estaban curando. Poco a poco, sus pesadillas fueron menos frecuentes y comenzó a dormir más tranquilamente. Una noche, entré en su habitación y lo vi durmiendo profundamente. Emilio, eres un niño tan fuerte, susurré en mi corazón, besando suavemente su frente. Emilio creció a confiar más en mí y nuestra relación se fortaleció con cada día. Sus sonrisas y el brillo en sus ojos cuando hablaba conmigo llenaban mi corazón de alegría. Mamá, gracias. Estoy realmente feliz de haber venido aquí, dijo Emilio un día abrazándome. Yo también, Emilio. Estoy tan feliz de que estés aquí con nosotros, respondí acariciando suavemente su espalda. Juntos construimos nuestra nueva vida como familia, apoyándonos mutuamente en el camino. La presencia de Emilio nos trajo una nueva esperanza, y prometimos seguir creciendo juntos. Aquellos días de superar el dolor del pasado y caminar hacia un nuevo futuro se convirtieron en nuestro mayor tesoro.